Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que la mitad de los estados de Estados Unidos llevan nombres de origen nativo americano? Así es. 25 estados han heredado su identidad de las lenguas indígenas que habitaban el territorio mucho antes de la llegada de los colonizadores. Detrás de cada nombre hay una historia, un significado y una conexión con la naturaleza que los pueblos originarios tenían muy arraigada. Por ejemplo, Alabama proviene de la tribu de los Alibamu, cuyo nombre significa limpiadores del matorral o recolectores de hierbas. Esto sugiere que su estilo de vida estaba estrechamente ligado a la tierra, tal como un jardinero que cuida su huerto. Alaska, por otro lado, viene de la palabra Aleut Alax Shak, que significa el continente. Imagina ser un explorador en una vasta extensión de hielo y montañas, mirando hacia lo desconocido, entendiendo por qué los aleutianos veían Alaska como la gran masa de tierra que se alzaba frente a ellos. En el suroeste, Arizona se llama así por la palabra O'odham al-Isonak, que significa pequeña primavera. Esto tiene sentido en un lugar árido, donde una fuente de agua es como un oasis en el desierto. Connecticut, por su parte, proviene del mohicano Quonecticut, que significa lugar del largo río de marea, una descripción perfecta para un estado atravesado por un río imponente. Otros nombres reflejan la identidad de las tribus que dieron origen a estos estados. Illinois viene de Illiniwek, que simplemente significa hombres, un término general que usaban los nativos para describirse a sí mismos. Iowa se nombra en honor a la tribu Ioway, cuyo nombre significa nieve gris, evocando los paisajes invernales de la región. Kansas toma su nombre de la tribu Kansa, que se llamaba a sí misma gente del viento del sur, algo que cualquiera que haya visitado las llanuras ventosas de Kansas puede entender perfectamente. A veces, el significado no está tan claro. Kentucky, por ejemplo, podría provenir de la palabra iroquesa Kentucky, que significa en el prado. Imagina un extenso campo verde, con bisontes pastando al amanecer. Así debió de verse el territorio cuando los iroqueses lo nombraron. Massachusetts proviene del algonquino Massachusetts, que significa gran colina, pequeño lugar, probablemente en referencia a las colinas cercanas a la bahía de Massachusetts. El agua es un tema recurrente en estos nombres. Michigan proviene del Chippewa Michigama, que significa lago grande, una referencia evidente a los grandes lagos. Minnesota tiene su origen en Minnesota, de la lengua Dakota, que significa agua blanca, evocando la imagen de ríos tranquilos reflejando el cielo. Mississippi, por otro lado, viene del Choctaw Mississippi, que se traduce como gran agua o padre de las aguas, un nombre que sin duda hace justicia al majestuoso río que serpentea por el país. Finalmente, Missouri toma su nombre de la tribu de los Misuria, cuyo nombre significa aquellos que tienen canoas cavadas. Imagínalos navegando por los ríos, usando sus canoas como las carreteras de su tiempo. Cada uno de estos nombres es un recordatorio de que antes de que existiera Estados Unidos, estas tierras ya tenían historia, cultura y significado para quienes las habitaban. La próxima vez que viajes por piensa en los nombres de los estados y en las historias que encierran. ¿Qué otros lugares crees que todavía conservan su herencia indígena en sus nombres? ¿Sabías que el crimen ha inspirado algunas de las historias más fascinantes de la literatura y el cine? Desde aquellos días en los que jugábamos a policías y ladrones en la calle, hasta las novelas de misterio que nos mantenían al borde del asiento, siempre ha habido algo intrigante en la lucha entre el bien y el mal. Y es que el género negro ha dejado una huella imborrable en nuestra cultura. Pensemos en Tom Ripley, el personaje creado por Patricia Highsmith. Un hombre astuto, manipulador y sin escrúpulos, que nos recuerda que el crimen no siempre es cometido por tipos rudos y desaliñados, sino también por mentes brillantes con un talento para el engaño. O en Agatha Christie, la reina del misterio,
cuyas historias, como Asesinato en el Expreso de Oriente, nos enseñaron que cualquier persona en la habitación podía ser el asesino. Pero el crimen no solo vive en la ficción. Hay historias reales que parecen sacadas de un guión de película, como la tamalera de la Portales, quien supuestamente utilizó la carne de su ex para preparar tamales. Un relato escalofriante que nos hace pensar en Sweeney Todd o en las historias de caníbales que nos aterran y fascinan al mismo tiempo. Y hablando de México, está El complot mongol, una de las mejores novelas policíacas del país, donde la intriga y la corrupción nos muestran que la realidad a veces supera la ficción. Y si hablamos de criminales, ¿qué hay de aquellos que han llegado al corredor de la muerte? Las últimas cenas de los condenados han sido un tema de curiosidad por décadas. Algunos piden comida extravagante, otros simplemente una hamburguesa con papas fritas. Como si, en sus últimos momentos, encontrar un poco de placer en la comida pudiera hacer olvidar lo que viene después. Por supuesto, la justicia ha evolucionado. Hoy confiamos en pruebas científicas, como el ADN. Pero ¿sabías que el polígrafo o detector de mentiras no es tan infalible como nos han hecho creer en las películas? De hecho, muchas veces sus resultados han sido descartados en los juicios. Y antes de los avances modernos, los crímenes se resolvían con métodos más rudimentarios, como en la época de la Bastilla, aquella oscura prisión de París que encerró a figuras históricas antes de ser derribada en la Revolución Francesa. El cine también ha sabido capturar esta atmósfera de misterio y persecución. El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, es un ejemplo de cómo una historia de crimen puede combinar suspenso con una carga emocional profunda. Y en el lenguaje popular, el mundo policíaco ha dejado su huella. A los agentes se les llama chotas, julias, tamarindos o pitufos, dependiendo del lugar. Los grandes robos de la historia, los crímenes más enigmáticos y los errores judiciales nos muestran que la línea entre la justicia y la injusticia es más delgada de lo que parece. Y así como el Dr. Carrington nos explica que la ciencia forense no siempre tiene todas las respuestas, también hay historias personales que nos recuerdan lo frágil que es el límite entre el orden y el caos, como cuando un simple descuido, como pasarse un alto, puede convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia policíaca. Después de todo, el crimen sigue siendo una parte fascinante de nuestra sociedad. ¿Cuántas de estas historias podrían estar ocurriendo en este mismo momento sin que nadie las haya descubierto aún? ¿Sabías que el Día de las Madres comenzó como una protesta pacifista y no como una celebración comercial? Aunque hoy en día estamos acostumbrados a ver tiendas llenas de flores, perfumes y electrodomésticos para mamá, el origen de esta fecha tuvo una intención muy diferente. Todo comenzó en 1870, cuando Julia Ward Howe, una poeta y activista estadounidense, escribió el Manifiesto del Día de las Madres. En él, pedía a las mujeres que se unieran para exigir la paz, en un contexto marcado por la Guerra de Secesión y la Guerra Franco-Prusiana. Su idea era que las madres, como dadoras de vida, debían ser también las protectoras de la paz. Julia intentó que esta celebración se realizara el 2 de junio de cada año, pero su propuesta no tuvo éxito. Décadas más tarde, Anna Jarvis, otra activista social, tomó la iniciativa. Su madre, Anne Maria Reeves Jarvis, había sido una enfermera que ayudó a los soldados heridos durante la Guerra de Secesión. Tras su muerte en 1905, Anna comenzó una campaña para crear un día en honor a las madres, y en 1914 logró que el presidente Woodrow Wilson oficializara la fecha en Estados Unidos. A partir de entonces, cada segundo domingo de mayo se convirtió en una celebración nacional. Sin embargo, el entusiasmo de Anna pronto se convirtió en frustración. Para 1920, el Día de las Madres se había convertido en una máquina de hacer dinero, con empresas vendiendo tarjetas, flores y regalos. Anna, quien había imaginado esta fecha como un día de reflexión y agradecimiento sincero, se sintió traicionada. Tanto así que dedicó el resto de su vida a protestar en contra de la comercialización de la fecha.
En una ocasión, incluso fue arrestada por alterar el orden público durante una de sus manifestaciones. En México, la historia del Día de las Madres comenzó de manera muy distinta. Todo inició con un artículo publicado en el diario Excelsior el 13 de abril de 1922, firmado por Rafael Alducín. En su texto, invitaba a que cada 10 de mayo los hijos celebraran a sus madres, ya fuera en vida o en memoria. La propuesta fue tan popular que al año siguiente el Papa Pío XI le dio su respaldo, pero no fue una simple iniciativa de amor maternal. En esa misma época, la abogada y pedagoga Esperanza Velázquez promovía el control natal en México, argumentando que las familias más pobres tenían demasiados hijos y necesitaban mejorar su calidad de vida. Su propuesta causó controversia entre los sectores conservadores, y el Día de las Madres fue utilizado como un contrapeso ideológico. Celebrar la maternidad y enaltecer a las madres servía para reforzar la idea de que la familia numerosa era un pilar fundamental de la sociedad. Más adelante, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la fecha se convirtió en un evento casi patriótico. Se promovía la idea de la madre como símbolo de la nación, y el festejo se consolidó como una tradición mexicana. Hoy en día, el 10 de mayo es una de las fechas más importantes del país, con restaurantes llenos, mariachis en las casas y comercios vendiendo todo tipo de regalos. Pero si Ana Jarvis luchó contra la comercialización de esta fecha, ¿qué pensaría si viera cómo se celebra hoy en todo el mundo? ¿Sabías que durante siglos, si alguien insultaba tu honor, la única forma aceptable de solucionarlo era con un duelo a muerte? En vez de discutir o ir a juicio, dos personas se enfrentaban con espadas o pistolas, convencidos de que la mejor manera de resolver sus diferencias era derramando sangre. Aunque hoy nos parezca absurdo, esta práctica fue considerada una cuestión de dignidad y justicia durante siglos. Los duelos surgieron de tradiciones antiguas, como los juicios por combate, donde se creía que Dios favorecería al justo. Si dos personas disputaban una herencia o se acusaban de traición, la solución era luchar. El vencedor era declarado inocente, como si el resultado del combate demostrara quién tenía la razón. Algo así como lanzar una moneda para decidir un caso en la corte, pero con armas de por medio. La versión moderna del duelo nació en Italia y se extendió por toda Europa. Rápidamente, los caballeros y nobles comenzaron a retarse por cualquier motivo, desde diferencias políticas hasta simples comentarios ofensivos. En 1480, los reyes católicos prohibieron los desafíos privados en España y Francia, pero la ley tenía poco efecto. La idea del honor era más fuerte que el miedo a la prohibición. En Francia, el rey Carlos IX intentó acabar con esta práctica en 1566, condenando a muerte a los duelistas. Sin embargo, la gente continuó batiéndose en secreto durante siglos. De hecho, los duelos siguieron ocurriendo hasta después de la Primera Guerra Mundial. Algo parecido pasó en España, donde la Liga Nacional Antiduelista surgió en 1904, después de uno de los últimos duelos a muerte en el país. Irónicamente, la prohibición solo se volvió efectiva cuando el mundo tuvo problemas más grandes, como la guerra. En Polonia, los duelos estaban prohibidos desde 1919, aunque ya se habían vuelto menos comunes. Sin embargo, durante siglos, estas batallas privadas fueron vistas como un método legítimo para defender el honor. Uno de los duelos más famosos ocurrió en Argentina, en 1880, entre el general Lucio Quinto Mansilla y Pantaleón Gómez, director del periódico El Nacional. Todo empezó con una simple frase publicada en el diario: "Su figura es más para un escenario de teatro que para el ejército argentino". Aunque Gómez no había escrito la nota, asumió la responsabilidad como director. Mansilla, sintiéndose humillado, lo retó a duelo. Aquella madrugada, los dos hombres se enfrentaron a 10 pasos de distancia. Pantaleón Gómez intentó hablar antes de disparar. Dicen que solo alcanzó a pronunciar "ta". Iba a decir talento, porque pensaba que un hombre de talento no merecía morir. Sin embargo, no pudo completar la frase. Mansilla disparó primero y lo mató. Luego, se arrodilló junto al cuerpo de su oponente
y lloró. A pesar de las prohibiciones, los duelos siguieron ocurriendo en todo el mundo hasta bien entrado el siglo XX. Su decadencia fue impulsada por la Iglesia Católica, que desde el Concilio de Trento en 1563 impuso la excomunión a los duelistas y a los gobernantes que los permitieran. En 1592, el Papa Clemente VIII prometió que quienes participaran en duelos quedarían marcados con perpetua infamia. En respuesta, muchos gobiernos endurecieron las leyes, pero en la práctica, la tradición siguió viva. Hoy en día, los duelos han quedado relegados a la historia y la ficción, pero en su momento fueron tan comunes como demandar a alguien en un tribunal. Si la gente aún resolviera sus conflictos con pistolas o espadas, ¿cuántos políticos, periodistas o celebridades crees que habrían terminado en un duelo? ¿Sabías que en el mundo hispanohablante puedes pedir una cerveza en un país y que te entiendan? Pero si usas la misma palabra en otro, ¿podrían mirarte con extrañeza? El español es un idioma riquísimo, y una de sus maravillas es la enorme cantidad de regionalismos, es decir, palabras o expresiones que solo se usan en ciertas zonas geográficas. Imagina que viajas a México y pides un camión para moverte por la ciudad. Probablemente te indiquen una ruta de transporte público, pero si haces lo mismo en Argentina, pensarán que buscas un enorme vehículo de carga. Y si en Chile preguntas por una liebre, en vez de señalarte un animal de largas orejas, te señalarán un autobús. Los regionalismos son un reflejo de la identidad de cada país y su cultura. Son como los acentos. Una persona de Argentina no habla igual que alguien de México o Colombia, pero ninguno está equivocado. Simplemente, cada país ha adaptado el idioma de manera única, creando palabras que para ellos son tan normales como respirar. Por ejemplo, si caminas por las calles de Buenos Aires, escucharás a los jóvenes decirse entre ellos boludo, que aunque suene como un insulto, en la jerga argentina es un término amigable. Pero en México, a sus amigos les dicen cuates, en Colombia, parces, en Venezuela, panas, y en Chile, hueones. Así que si un venezolano le dice a un argentino mi pana, es probable que este último se quede un poco confundido. Lo mismo pasa con el trabajo. En México y Honduras es común decir que alguien tiene chamba, mientras que en Chile se refieren a él como pega, y en Argentina prefieren la palabra laburo. Suena diferente, pero al final todos se refieren a lo mismo: el esfuerzo diario por ganarse la vida. ¿Y qué pasa con los niños? En Argentina se les dice pibes, en Venezuela carajitos, en México chamacos, en Chile cabritos y en Colombia calatos. Si un colombiano viajara a Argentina y dijera ese pibe es muy calato, probablemente recibiría miradas extrañas, ya que en su país calato significa niño, pero en otros países de habla hispana puede significar desnudo. Los regionalismos también afectan la forma en que nos referimos a la ropa. Un mexicano usa tenis, pero si visita Uruguay y busca una tienda de deportes para comprar un par, debe pedir championes. Y si un argentino llega a España y pide zapatillas, no sabrá si le venderán calzado deportivo o pantuflas. Estas diferencias pueden parecer confusas, pero en realidad hacen que el español sea un idioma lleno de color y personalidad. No hay una única forma correcta de hablar, solo formas diferentes. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si todos habláramos igual y sin ningún tipo de expresiones propias? ¿Sabías que en Japón existe una competencia en la que los bebés compiten llorando? Puede sonar extraño, pero es completamente real. Se trata del Festival Nakisumo, también conocido como el Sumo Llorón, una tradición que se celebra cada año en el templo Sensogi de Tokio. En este curioso evento, enormes luchadores de sumo sostienen a pequeños bebés en sus brazos y tratan de hacerlos llorar. ¿El motivo? Según la creencia japonesa, las lágrimas de un bebé no solo son señal de vitalidad, sino que también traen buena salud y alejan los malos espíritus. Imagínate una arena de sumo.
Pero en lugar de una feroz batalla entre gigantescos luchadores, la competencia consiste en ver quién logra hacer que un bebé rompa en llanto primero. Los sumotoris, con sus imponentes cuerpos y rostros serios, intentan todo tipo de trucos: hacer muecas aterradoras, gruñir, sacudir suavemente a los pequeños o incluso recurrir a máscaras tradicionales con expresiones espeluznantes. En algunos casos, hasta los árbitros se unen al espectáculo, emitiendo sonidos agudos o agitando objetos para asustar a los bebés. El ganador es aquel luchador cuyo bebé llora primero y con más fuerza. Aunque desde una perspectiva occidental esto podría parecer cruel, en Japón se ve como una bendición. La tradición proviene de un antiguo proverbio japonés que dice: "Un bebé que llora crece sano". En la cultura nipona, el llanto no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Creen que un bebé que llora fuerte tiene pulmones sanos y un espíritu vigoroso, lo que garantizará su bienestar en el futuro. Para entender mejor esta idea, piensa en cómo, en muchas culturas, se considera buena suerte escuchar el llanto de un recién nacido. En los hospitales, cuando un bebé nace y llora con fuerza, los médicos y las familias respiran aliviados porque significa que el bebé está sano y respirando correctamente. En el caso del Nakizumo, la tradición lleva este concepto un paso más allá, convirtiéndolo en un ritual festivo. El evento no solo es un espectáculo curioso, sino que también es un momento emotivo para los padres. Muchos de ellos llevan a sus hijos con la esperanza de que sus lágrimas les brinden protección y un futuro próspero. Además, la risa de los espectadores ante las reacciones de los bebés, que van desde el desconcierto hasta un llanto desgarrador, convierte la competencia en un evento lleno de alegría y tradición. Cada año, decenas de familias se inscriben para participar, y los sumotoris, que generalmente están acostumbrados a enfrentarse entre sí en combates intensos, se preparan para una competencia muy diferente, la de convertirse en el rey del llanto. Pero aquí la verdadera pregunta es: ¿qué pasaría si un bebé simplemente se queda dormido en los brazos de un sumotori en lugar de llorar? ¿Sabías que un diminuto gusano ha desafiado al tiempo, permaneciendo congelado durante 46.000 años en el permafrost siberiano y regresando a la vida como si nada? Suena a ciencia ficción, pero es completamente real. En lo profundo de Siberia, un equipo de científicos del Instituto de Zoología de la Universidad de Colonia descubrió un nematodo, una especie de gusano microscópico, atrapado en una madriguera de ardillas árticas a 40 metros de profundidad. Durante todo ese tiempo, mientras los neandertales aún caminaban sobre la tierra y los mamuts dominaban las estepas heladas, este pequeño ser permaneció en un estado de letargo llamado criptobiosis, una condición en la que su metabolismo se detuvo por completo, como si el tiempo no tuviera ningún efecto sobre él. Imagina que te metes en una cápsula del tiempo y te congelas en el año 43.978 a.C. Luego, miles de años después, alguien te descongela y simplemente despiertas, como si hubieras dormido una siesta. Eso es exactamente lo que sucedió con este gusano. A pesar de que los nematodos normalmente solo viven 1 o 2 meses, este espécimen desafió todas las reglas de la biología. Al descongelarse, no solo volvió a la vida, sino que también comenzó a reproducirse, como si su viaje en el tiempo no hubiera tenido ninguna consecuencia en su organismo. Los científicos lo bautizaron como Panagrolaimus colimaensis, y gracias a la secuenciación genética, descubrieron que su capacidad de resistencia es superior a la de cualquier otro organismo conocido. Algunos animales, como los tardígrados, esos microscópicos osos de agua, son famosos por soportar condiciones extremas, desde el vacío del espacio hasta temperaturas cercanas al cero absoluto. Sin embargo, este nematodo ha llevado la resistencia a otro nivel, superando en mucho a cualquier otro ser vivo en lo que respecta a supervivencia en estado latente. Para determinar la antigüedad de la muestra en la que fue encontrado,
Los investigadores usaron la técnica de datación por radiocarbono, la misma que se emplea para analizar fósiles y determinar la edad de restos arqueológicos. Así confirmaron que el gusano llevaba congelado 46.000 años. Pero lo más fascinante es lo que su genética puede revelar sobre la vida y la resistencia a ambientes extremos. Si bien los nematodos ya son conocidos por sobrevivir en condiciones difíciles, como el árido desierto de Atacama en Chile, este descubrimiento abre una puerta a nuevas posibilidades. ¿Podrían los humanos algún día usar esta misma técnica para soportar viajes espaciales de miles de años? ¿Podría la criptobiosis ser la clave para la criogenización y la supervivencia en planetas lejanos? Aunque el gusano original ya ha muerto, sus descendientes siguen vivos en laboratorios, brindando pistas sobre los secretos de la evolución y la adaptación extrema. ¿Podría ser que el futuro de la exploración espacial esté escondido en un diminuto gusano que desafió el tiempo? ¿Sabías que Godzilla no solo es el rey de los monstruos, sino también un ciudadano oficial de Japón? Aunque parezca increíble, el icónico kaiju, famoso por destruir ciudades enteras en el cine, recibió en 2015 un certificado de ciudadanía en Tokio. Su documento oficial indica que nació el 9 de abril de 1954, el mismo año en que se estrenó su primera película, y que su residencia especial en el barrio de Kabukicho tiene un propósito muy particular: promover el entretenimiento, vigilar la zona y atraer visitantes de todo el mundo. Imagínate que un personaje de ficción como Batman recibiera la ciudadanía de Gotham en la vida real, o que Mickey Mouse tuviera un pasaporte de Estados Unidos. Algo similar sucedió con Godzilla en Japón. A pesar de que en sus películas lo vemos destruyendo Tokio una y otra vez, el país decidió adoptarlo como un símbolo cultural y convertirlo en una especie de embajador del entretenimiento. Su presencia no solo es reconocida en la gran pantalla, sino también en la vida cotidiana, con estatuas, eventos y una gigantesca cabeza de Godzilla instalada en lo alto de un edificio en Shinjuku, desde donde vigila la ciudad. El reconocimiento como ciudadano honorario no es solo un gesto simbólico, sino una muestra del impacto que Godzilla ha tenido en la cultura japonesa. Desde su primera aparición en 1954, este monstruo gigante se convirtió en una representación del miedo a la destrucción nuclear, ya que la película original fue una metáfora de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Con el tiempo, Godzilla evolucionó de ser un destructor imparable a un defensor de Japón en muchas de sus películas, luchando contra criaturas como King Ghidorah, Mothra y Mechagodzilla. Japón es un país que valora profundamente su cultura pop y ha sabido integrar sus personajes más icónicos en la vida real. Mientras en Nueva York puedes encontrar una estatua de King Kong escalando el Empire State, en Tokio, Godzilla es tan respetado que incluso tiene su propio puesto en la administración de la ciudad. Su influencia va más allá del cine, siendo protagonista de atracciones, videojuegos, cómics y hasta inspirando investigaciones científicas sobre el impacto de criaturas gigantes en la Tierra. Pero la pregunta más curiosa es, ¿si Godzilla es ciudadano oficial de Japón, significa que también tiene derechos y responsabilidades? ¿Podría, por ejemplo, recibir una multa por destruir un edificio en su próxima película? ¿Sabías que un descubrimiento en Canadá podría cambiar por completo lo que creíamos sobre los primeros habitantes de América? En la provincia de Saskatchewan, arqueólogos han encontrado un asentamiento indígena de 11.000 años de antigüedad, lo que sugiere que las antiguas sociedades de América del Norte eran mucho más organizadas de lo que se pensaba. Este hallazgo desafía la idea tradicional de que los primeros humanos en el continente eran simplemente cazadores-recolectores nómadas y abre una nueva ventana al pasado. Imagina encontrar los restos de una ciudad olvidada bajo el suelo de tu jardín. Una que demuestra que tus ancestros llevaban miles de años viviendo allí. Eso es, en esencia, lo que ocurrió en la primera nación de Sturgeon Lake. Los científicos descubrieron un asentamiento llamado Asowananiak, que en lengua cree significa
un lugar para cruzar. No era solo un refugio temporal, sino un sitio en el que generaciones de personas vivieron, cazaron y construyeron una comunidad. Los arqueólogos encontraron herramientas de piedra, restos de fogatas y huesos de bisonte con marcas de procesamiento, lo que sugiere que los habitantes de Asohuanánic tenían estrategias sofisticadas para la caza y la alimentación. Es como si hubieran descubierto un restaurante prehistórico, donde los menús estaban basados en enormes bisontes extintos, más grandes que los actuales. Además, se hallaron capas de carbón profundo, lo que indica que estas personas controlaban el fuego y modificaban su entorno de manera inteligente, un conocimiento que coincide con las tradiciones orales indígenas transmitidas por generaciones. Para confirmar la antigüedad del sitio, los investigadores utilizaron la datación por radiocarbono, un método que funciona como una máquina del tiempo para medir la edad de objetos antiguos. Los resultados fueron sorprendentes. Asohuanánic tiene entre 10.600 y 10.700 años, lo que significa que fue habitado poco después del final de la última glaciación. Esto no solo contradice la idea de que los primeros humanos en América eran nómadas sin estructuras permanentes, sino que también pone en duda la teoría del estrecho de Bering, según la cual los primeros pobladores llegaron hace 13.000 años y se dispersaron rápidamente. Pero este hallazgo no es solo un tema arqueológico, tiene un profundo significado cultural y político. Para la comunidad indígena de Sturgeon Lake, Asohuanánic es más que un conjunto de ruinas. Es la prueba tangible de que sus ancestros han vivido en la región desde tiempos inmemoriales, mucho antes de lo que la historia escrita ha reconocido. En un mundo donde la historia suele contarse desde una perspectiva colonial, este descubrimiento refuerza la importancia del conocimiento indígena y la necesidad de escucharlo. Sin embargo, el futuro del sitio está en peligro. La erosión del río que reveló el asentamiento también amenaza con destruirlo, y la actividad industrial en la zona podría afectar su preservación. Para protegerlo, la comunidad ha formado el Consejo Asohuanánic, integrado por arqueólogos, ancianos y guardianes del conocimiento tradicional, quienes buscan garantizar su conservación y crear un centro cultural para compartir su historia. Este hallazgo demuestra que la historia aún tiene secretos por revelar y que lo que creemos saber sobre el pasado puede cambiar en cualquier momento. Pero la pregunta ahora es: ¿cuántos otros asentamientos antiguos podrían estar ocultos bajo nuestros pies, esperando ser descubiertos? ¿Sabías que el Kama Sutra no es solo un libro sobre sexo, sino un manual de vida escrito hace más de 1500 años? A diferencia de lo que muchos creen, este antiguo texto hinduista no es solo una colección de posiciones imposibles que parecen sacadas de un manual de acrobacia, sino una guía sobre el amor, las relaciones, el placer y hasta el cuidado personal. Su autor, Vatsyayana, escribió el Kama Sutra entre los siglos III y VI con la intención de enseñar a las personas a equilibrar tres aspectos fundamentales de la vida: el Dharma, las responsabilidades y la espiritualidad; el Artha, la prosperidad y el éxito material; y el Kama, el placer y el deseo. Para que se entienda mejor, imagina que la vida es como una mesa de 3 patas. Si una de ellas es más corta o más larga, la mesa se tambalea. Lo mismo ocurre con estos principios. Quien solo persigue el placer sin preocuparse por su estabilidad económica o su crecimiento espiritual acaba en el caos, mientras que quien solo se enfoca en lo material o en la devoción sin disfrutar de los placeres de la vida, se condena a la insatisfacción. Pero lo más sorprendente del Kama Sutra es que no se limita a hablar de relaciones heterosexuales. En sus páginas se menciona el concepto de Tritiya Prakriti, que se traduce como tercera naturaleza o tercera sexualidad, refiriéndose a personas que no encajan en el binario tradicional de género y orientación sexual. Algo adelantado para su época, especialmente si lo comparamos con la visión occidental que predominó durante siglos. Sin embargo, cuando el Kama Sutra fue traducido al inglés en el siglo XIX por Sir Richard Burton,
La moral victoriana distorsionó varias partes del texto. Para suavizar temas que consideraban escandalosos, Burton cambió términos. Por ejemplo, las referencias a relaciones entre mujeres las transformó en actos de mujeres corruptas, y los juguetes sexuales fueron renombrados como medicinas. En cuanto a las famosas posturas sexuales, Vatsyayana describió 64 de ellas, pero aquí hay un detalle curioso. Él había tomado un voto de castidad, por lo que es probable que nunca las haya practicado. Algunas de estas posiciones son tan complejas que parecen diseñadas para contorsionistas profesionales, como el molinillo de viento o el sacacorchos. Sin embargo, lo que sí parece haber dominado es el arte del sexo oral, ya que sus descripciones en este apartado son las más detalladas de todo el libro, y según su opinión, los hombres eran más hábiles en esta práctica que las mujeres. El Kama Sutra también daba consejos sobre el cuidado personal, algo que hoy podríamos comparar con las rutinas de belleza de los influencers. Por ejemplo, recomendaba a los hombres cortarse las uñas y el bigote cada 4 días, depilarse cada 5 o 10 días y usar aceites especiales para el cabello. También sugería qué perfumes y especias usar para mantener un aroma agradable. A pesar de los siglos que han pasado, el Kama Sutra sigue siendo relevante. Su visión de la sexualidad es inclusiva y avanzada, promoviendo el respeto mutuo y el placer compartido. Hoy en día se han hecho adaptaciones para incluir diversas orientaciones e identidades, recordándonos que el deseo y el amor son experiencias humanas universales. Entonces, ahora que sabes que el Kama Sutra es mucho más que un catálogo de posiciones, ¿qué otros mitos sobre la sexualidad y las relaciones crees que han sido malinterpretados con el tiempo? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.